Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10s versus al Samsung A30. Entonces comencemos. Tal como era de esperar, el Galaxy A10s se sitúa como el teléfono menos potente de toda la línea Galaxy A S de los coreanos, aunque ya sabemos que esta empresa logra tener buenos dispositivos a un bajo costo, que no son los más potentes, pero que para tareas cotidianas servirán de la mejor forma. El celular sigue con el mismo estilo de los otros celulares Samsung de la serie A, pues integra una pantalla con biseles relativamente pequeños. Este terminal posee un modelo cuyas diferencias con el Galaxy A10 presentado ya bastante tiempo parten de la autonomía y el apartado fotográfico, que a pesar de haber mejorado de cierta forma, tampoco es que el cambio sea del todo abrumador. La sensación en mano del dispositivo es buena, tiene un buen agarre y sobre todo un buen peso. En sus dimensiones nos toparemos con 156.9 por 75.8 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. En el Samsung A10s nos encontramos con el botón de bloqueo encendido en su lateral derecho. Por otra parte estarán los botones de control de volumen por separado en el lateral izquierdo, junto con la ranura para la tarjeta SIM. Ya en su parte inferior encontraremos el altavoz, el puerto micro USB 2.0 y el conector para los audífonos. Es entonces aquí en donde tendremos una de las desventajas de este terminal, pues a estas alturas del partido no podemos resignarnos a tener un dispositivo con un puerto micro USB, ya que con este difícilmente podremos tener una carga rápida realmente efectiva y mucho menos una velocidad decente al transferir datos. El A10s a su vez cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte posterior central, el cual al ser capacitivo funciona rápidamente y casi sin ningún tipo de problema, además de ser un sensor que se encuentra alejado de las cámaras, lo cual evitará en gran medida que las ensuciemos cuando intentamos desbloquear el dispositivo. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la micro SD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. Para el Samsung A10s nos toparemos con una única versión de 2 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado.
En el Samsung A10s, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung Galaxy A10s llega como el teléfono más limitado de la línea Galaxy AS y lo demuestra con su procesador MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz, acompañado de una GPU PowerVR. Este es un tipo de chip básico que no brindará grandes beneficios. Si vas a utilizar el dispositivo para tareas básicas, ya sea navegación por web, redes sociales, chat, video, entre otras, este dispositivo funcionará sin grandes inconvenientes, salvo a tener muchas aplicaciones de estas abiertas al tiempo. Pero si deseas un dispositivo para un uso algo más exigente como juegos de gran demanda o incluso programas de edición pesados, posiblemente este terminal no sea de lo mejor para ello. Por eso mismo la empresa coreana ha sacado varios terminales más potentes que incluso tienen este mismo diseño, que de seguro serán interesantes para ti. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Samsung Galaxy A10s llega con 4000 mAh de batería interna y no extraíble, sin ningún tipo de carga rápida o inalámbrica, pues este dispositivo no presenta puerto USB tipo C, que brinda ese beneficio adicional. Si bien es cierto que este terminal aumenta su capacidad si lo comparamos con el A10, pero en términos de rendimiento no se nota la diferencia. Si su hermano menor gastaba un 13% de la batería en una hora de uso, con este dispositivo gastaremos 10% en esa misma hora. Ya si utilizas el dispositivo más intensamente, por obvias razones se descargará mucho más rápido. El A10s se carga por completo en aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo cual, como puedes darte cuenta, es un tiempo bastante exagerado, pero son los límites que nos brinda este terminal. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. La pantalla del Samsung A10s es Infinity V, lo que significa que hablamos de un panel TFT LCD y de un notch en forma de gota de agua en la parte superior. La diagonal es de 6.2 pulgadas y la resolución es HD de 1520 x 720 píxeles para su relación de aspecto de 19:9 y una densidad de 271. Si bien esta no es de las mejores pantallas que utiliza Samsung, es un panel que te brinda los beneficios más básicos, con una disminución en costos y en autonomía de batería. Pese a no ser un panel AMOLED, nos da una buena experiencia en interiores, con unos buenos niveles de colores, unos tonos negros no tan nítidos pero que por fortuna se aprecian bien en estas condiciones. Ya en los exteriores es donde este panel falla completamente, pues el nivel de brillo no es el suficiente para una agradable experiencia, por lo cual necesitarás siempre algo de sombra para disfrutarlo adecuadamente.
La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. En el apartado fotográfico del Samsung A10s nos encontraremos doble cámara trasera, dentro de un conjunto en vertical que también incluye el flash LED. Tendremos un primer sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un sensor secundario de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para lecturas de profundidad. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad muy básico, especialmente en condiciones favorables de buena iluminación. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados decentes y un poco mejores si lo comparamos a lo que veníamos en la generación pasada. Por otro lado, en el frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 para selfies y el apoyo de la inteligencia artificial del teléfono nos brindará unas buenas tomas con buena cantidad de detalle y una nitidez casi justa. Creo que da una experiencia básica, pero era realmente lo que esperábamos para un terminal de sus características, tanto de precio como de funcionalidades. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10s es de 390.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.163 pesos mexicanos, que a su vez son $115, que equivalen a 105 euros. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A10s le gana al Samsung A30 únicamente en precio. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung A10s en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas.
Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.